Una revisión completa de los acontecimientos que hacen noticia en Cuenca, el Ecuador y el mundo. Libertad de expresión. Dirección General Jaime Cedillo, la voz de las noticias. Bienvenidos. A continuación presentamos una entrevista en vivo. Bien, señoras y señores, muy buenos días. Un saludo cordial desde Cuenca, Ecuador, Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. En este día, viernes 14 de febrero del año 2020, estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al sociólogo Jaime Chuchuca. Jaime, tocayo. Buenos días, tocayo, ¿cómo estamos? Estamos con buenas noticias a los amantes de la escritura. En primer lugar, el tema del libro que ya está en circulación, un libro de su autoría, el trabajo Páginas más allá de Marx. Nos gustaría que nos dé algunos elementos de qué temas se abordan en esta nueva publicación que ya está a disposición del público. Muchas gracias, Jaime, por la invitación. Siempre es un gusto estar en este medio de comunicación, la Radio El Observador. Por supuesto, tenemos ahora la obra, el primer cargamento en realidad ya se nos terminó. Tuve la oportunidad de difundirlo individualmente, pero ahora estamos ya con un segundo cargamento, digo individual, porque el resto está en las librerías, ¿no? En realidad, el grupo editorial El Conejo me ha ayudado a distribuir en las principales librerías de Ecuador. Está en Quito, Guayaquil, Ambato, Loja y Cuenca. En Cuenca se lo puede conseguir en librería Palier, Librimundi y librería Contemporánea. Y se encuentra la obra, ¿no? Eso como primera parte promocional, digamos, un poco publicitaria, pero bueno. Pero sí. le pueden también, Jaime, pedir a usted directamente. Claro, sí, claro, también, llamándole al teléfono. Sí. Daremos el teléfono de una vez. Teléfono o al Facebook. O al Facebook, igual está como Jaime Chuchuca, sí, pero claro. puede llamar a un número telefónico. Claro, también. ¿A qué número? 0981-037-303. Bien, el libro que contiene. Bueno, en realidad es parte de un estudio largo. Tengo que contar un poco la historia del libro. Yo realicé una tesis previa a este libro, bueno, también la de pregrado, que se llama El desarrollo de la categoría de trabajo en Marx, que tiene cerca de 500 páginas. Desde ahí tengo el enfoque teórico de Marx en realidad, que después se fue puliendo y, digamos, en la propuesta, la hipótesis que yo tengo es la de subsunción del trabajo al capital. Quiere decir la subordinación del trabajo al capital. Esta hipótesis teórica es la que posteriormente desarrollo después de algunos años. La tesis previa que les hablaba es del año 2012. En el año 2015 hago mi tesis de maestría, que efectivamente después se llega a ser parte de este libro, que es el trabajo Páginas más allá de Marx, donde utilizo un enfoque teórico más pulido alrededor de esta hipótesis teórica, que es la subsunción del trabajo al capital. Esta hipótesis me permite hacer un análisis histórico global de la subsunción del trabajo al capital por continentes, incluso del continente americano a la centralidad europea, que se le conoce como la modernidad capitalista. A través de esta hipótesis hago una crítica a la modernidad capitalista consolidada prácticamente desde el descubrimiento de América. Y hago algunas propuestas innovadoras. Primero, buscar la centralidad también de América, porque sin América no existía la modernidad capitalista. A nosotros, y eso también está dentro del discurso, nos tildan, ¿no?, de subdesarrollados, de los atrasados, etcétera, pero América existió y empezó a existir de acuerdo también a la modernidad capitalista, y sin América no existía la modernidad capitalista europea. La centralidad europea, la hegemonía política, económica, no podía haber existido sin América. Y como dice el viejo Marx y don Enrique Dussel, el filósofo latinoamericano, el primer dinero mundial fue la plata.
y la plata fue sacada y extraída y sigue siendo extraída del Potosí, al igual que de las otras grandes megamineras latinoamericanas. Es decir, nosotros somos consustanciales a la modernidad. Siguen saqueando los recursos, ¿no? Por supuesto, Naturales y llevándose y dejándonos pobreza, miseria, contaminación. ahora, y los grandes planes también de modernización, ¿no? Vienen también desde esa época, los grandes proyectos de modernización, el querer modernizar al otro, el querer modernizar al gran salvaje, e incluso la propuesta de la filosofía, de la historia europea, desde Hegel y los otros grandes filósofos, es que nosotros los pueblos latinoamericanos, americanos, no tenemos historia, y ellos con su propuesta filosófica y con la ciencia histórica trataron de deshistorizar al resto de los pueblos, al resto del mundo. Yo busco centralizar. Ya, en conclusión, Jaime, es un libro, obviamente, para el análisis, para el estudio, para la investigación. Es un libro para la cátedra. Es un libro que, lógicamente, está dedicado más a ciertos sectores académicos. Sí, Claro. para los sectores académicos, intelectuales, para los estudiantes, pero también para el público. Público en general, pero Para sobre el todo público para general. los estudiantes y académicos que están en las universidades. He tratado de proponer, por una parte, este nuevo enfoque, ¿no? Que es de la subsunción del trabajo al capital como una propuesta histórica, teórica, sociológica y un discurso político, pero también tiene una matriz histórica, porque una cosa es proponer un enfoque teórico y otro aplicarlo, y eso también hago en el libro. Aplico el enfoque teórico a nuestro Ecuador enraizado en casi 6 siglos de existencia, en una Latinoamérica que ha sido explotada en medio de una historia colonial y que continúa esa historia colonial en medio de una modernidad tardía porque no hemos recibido los beneficios del supuesto progreso y de la supuesta modernidad, pero siempre nos hablan de grandes beneficios, ¿no? Exacto. Siempre nos están comiendo el cuento, Y diciendo que nos dejan grandes cantidades de dinero que sirve para el desarrollo, sirve para obras, pero la realidad es completamente diferente, ¿no? Es la paradoja del desarrollo que también es criticada en el libro. El desarrollo, en realidad, del capitalismo se bifurca entre los centros y las periferias, pero sin las periferias no existe el centro, y así que nosotros también de modo ideológico, teórico y científico también somos parte de esa modernidad. Ahora, la otra parte digamos, es la segunda parte, que es la aplicación. Yo hago una historia del trabajo y de los productos teóricos del trabajo en Ecuador. La producción, los modos de producción, la historia de los modos de producción, pero también cómo se ha producido el conocimiento, cómo se han producido las ciencias sociales en el Ecuador. Y esta matriz teórica es innovadora porque nos permite tener un análisis de la intelectualidad ecuatoriana, de cómo se formaron las ciencias sociales y la filosofía también en Ecuador. Bien, reitero entonces, ya está a disposición del público, estudiantes, catedráticos, investigadores, el libro, el trabajo, Páginas más allá de Marx, autor Jaime Vicente Chuchuca Serrano. Antes de pasar al libro digital, a su última publicación, hay un artículo que usted ha difundido y que hemos tenido la oportunidad de leer, que titula Las brutalidades del poder, y habla de Nerón, Calígula, y la última brutalidad o las brutalidades del presidente norteamericano, a propósito de la visita que está haciendo nuestro presidente a Estados Unidos. Bueno, el artículo en realidad fue escrito antes de que Lenín Moreno llegue a Estados Unidos, ¿no? Ni siquiera yo sabía que se iban a encontrar semejantes presidentes como semejantes personajes. Personajes, sí, de verdad, y Lenín Moreno. Pero efectivamente hay brutalidades que van saltando, ¿no? Yo, un hilo conductor que tomé fue el de los circos, ¿no? Panes en circens, que dicen los romanos, pan y circo para las personas que en realidad realizan este tipo de política. Nerón empezó su incendio en un circo en Roma. Calígula, en lugar de solucionar los problemas de la pobreza, de los impuestos en Roma, fundó varios circos. Y como sabemos, Lenín Moreno, en lugar de dar dinero para la educación, para la salud, etcétera, contrata un circo de $2.4 millones para hacerlo pasear por Ecuador, ¿no? Yo hacía incluso de broma, también decía,
si es que Lenín Moreno fuera presidente de China, en lugar de construir hospitales, tal vez contrataría circos. Esa es la pregunta, ¿no? Y al igual que en los términos de Donald Trump, que es, digamos, una de las brutalidades más grandes que han existido, me parece a mí en mi historia, la CNN dice, ¿no?, que Donald Trump acucia 22 mentiras Diarias por día en los medios, de comunicación. Y si a eso le sumamos el discurso de la rendición de cuentas de hace una semana de Donald Trump, pues posiblemente en ese discurso dijo más de 50 mentiras, ¿no? Y el pueblo no entiende, ¿no, Jaime? ¿Cómo es posible de que el gobierno se da el lujo, el señor Moreno y el señor Granda, se dan el lujo de contratar circo, pan y circo, por $2.400.000? Entonces, ahí estamos completamente, les dicen completamente a los equivocados. empleados que no tienen dinero. Sí. Mientras hay el desempleo, ¿no? En todo el país, jóvenes profesionales que no tienen una fuente de empleo y que, lógicamente, las consecuencias están a la vista, ¿no? El año anterior, si recordamos un poco, entre diciembre del 2018, bueno, y el año 2019, se despidieron un poco más de 100.000 personas del Estado. Y entre diciembre del 2019 y enero del 2020 se han despedido cerca de 10.000 personas. Pero se dan el lujo de viajar a Estados Unidos, al país del norte, formando grandes comitivas, ¿no? Grandes comitivas. La sensación de que esta visita, aparte, bueno, de tratar de hipotecar, enajenar el país como tal, tiene también otro propósito, y es buscar una escapatoria. Yo pienso que están buscando asilo político desde ya, Lenín Moreno y todo su séquito, porque si ellos pierden la presidencia con su candidato Otto Sonnenhorn, Diana Salazar o cualquiera de ellos que sea, pues la justicia les va a perseguir, y las nuevas fuerzas políticas, obviamente que ellos van a estar comprometidos en los grandes casos de corrupción, en los crímenes de lesa humanidad, del levantamiento de octubre a propósito, y que son también parte de las grandes brutalidades de este gobierno. Y quizás debe ser el gobierno más sangriento de las primeras décadas del siglo XXI, el gobierno de Lenín Moreno. Aparte de ser brutal, el gobierno más sangriento, ¿no?, más sanguinario. Y la Asamblea Nacional, triste papel, ya que estamos en el tema político del gobierno. Por supuesto, ¿no? Triste y vergonzoso papel, ¿no? También son parte del séquito de... También son el toma y daca. Ahora, también la composición es un poco complicada de la Asamblea Nacional, porque se supone que es un cuerpo que tiene autonomía, es una función del Estado, pero que ha venido desde el año 2008, desde la Constitución y el hiperpresidencialismo que se consagró en Montecristi, ha sido parte de un apéndice, ¿no? Casi siempre ha estado votando con el presidente, en raras ocasiones, además, más bien no lo ha hecho. Y las personas que están ahí han jugado un papel muy deleznable. Recordemos, por ejemplo, que en plena crisis de octubre, ellos no se reunieron un mes. No dijeron, esta boca es mía. Y los asambleístas, por ejemplo, los asambleístas de la SOI se escondieron durante toda esa época. Mientras quienes tomaron, en realidad, las calles, la presencia histórica, fueron las masas de octubre, ¿no? Las masas de octubre que provinieron de lugares y rincones. Pobre papel de la Asamblea que le está debiendo al pueblo, y largo, al menos... por ejemplo, a los medios de comunicación también hubo el compromiso de eliminar ese artículo, esa payasada de artículo del tema de que le declararon al servicio público, ¿no?, a los medios de comunicación como un servicio público, y la gente sigue preguntando, ¿y cuándo eliminan ese famoso artículo de la ley? Claro, y además, bueno, la ley de comunicación tiene varias cosas, ¿no? En medio de eso... hay un tipo de índice para algunas publicaciones, para algunos medios, y sabemos ahora que existen inhibidores de Internet que son utilizados también por el gobierno, Made in Israel, que se están utilizando para inhibir ciertas páginas, cuentas, y que lo usaron fuertemente también en el levantamiento de octubre, y lo siguen haciendo contra algunos medios de comunicación. Y recordemos que varios medios de comunicación han sido cerrados, ¿no? Están siendo perseguidos, Ecuador Inmediato, La República, entre algunos otros, o Ambra Radio, también las radios que han estado muy cercanos a las luchas, fueron, me parece, el atentado a la libertad de expresión continúa en este gobierno, ¿no? Tam Radio, ¿no?, fue apedreado también. Camuflado con distintas maquillajes, pero ahí está el atentado, ¿no?
Ahora la persecución. ellos dicen libertad de expresión, pero es una expresión sui generis, ¿no? Porque es una expresión, Es una libertad de expresión a su modo. claro, y además que tiene miles de millones, no, miles, cientos de miles de dólares orquestados en pautaje para nada más que ciertos grupos de comunicación, como por ejemplo los grupos alrededor de Teleamazonas, de Coavisa y grandes corporaciones. El pautas que le llaman, ¿no? Como por ejemplo La Posta también tiene un pautaje grande del Estado, de Banco de Guayaquil, que está vinculado con Creo, etcétera, ¿no? Y ahí también está de por medio la violación a la libertad de expresión. Ahora sí vamos, Jaime, con la que nos dé algunos criterios sobre el último libro digital que también está disponible ya. Todavía no, Todavía estamos no. haciendo los últimos toques. Están haciendo los últimos toques para subirle. Sí, sí. No, se titula Levantamientos y Revolución, la movilización como arma de los pueblos. Sí. Ahora bien, este libro va a estar a disposición de todo el público, eso espero, ¿no? Tengo un proyecto. Que no haya restricciones. Sí, sí, de verdad. Voy a tratarlo de promocionar de modo gratuito en todas las páginas. También lo voy a subir, a ver si es que alguien quiere comprar en alguna de las páginas que están disponibles en Amazon. Y en medio de esto, lo que sí queremos colaborar es con parte de la historia de quienes vivimos la historia del levantamiento de octubre y también, por supuesto, de los levantamientos latinoamericanos. Y propongo nada más, ahí, bueno, desde el enfoque igual marxista, recojo una tesis de Marx del tomo primero del Capital sobre la construcción de la pobreza alrededor de la subordinación de las grandes poblaciones como es Latinoamérica alrededor de los centros capitalistas. Y desde ahí analizo un poco los levantamientos latinoamericanos desde Ecuador, Colombia, Chile. Capítulo especial, las jornadas de protesta y movilización de octubre. El capítulo central, el levantamiento de octubre en Ecuador. Y las consecuencias. Las consecuencias y también los efectos post-levantamiento, porque hago una crónica parcial, por supuesto, del levantamiento popular e indígena, los antecedentes del levantamiento popular e indígena, las condiciones en las que se realizaron el levantamiento, pero también las nuevas cosas del levantamiento, porque este levantamiento no es igual que el de los 90. Estamos en medio de una sociedad de información tecnologizada, de cómo las redes sociales sirvieron de un arma principal para las masas movilizadas, de cómo nos permitió contribuir, por ejemplo, los que escribían en el Facebook, mejor que editoriales, los memes eran mejor que las caricaturas de los diarios, El Universo, El Comercio, cómo entraron en crisis varios medios de comunicación y cómo la población empezó a discutir de política en las asambleas, en las calles, en los retenes, en los piquetes. Todo eso está en este capítulo. ¿Hay la posibilidad de que el libro sea impreso? Estamos en esa realización. Me ofrecieron pagar toda la impresión, me dijeron a mí que pague el papel, pero vamos a ver cómo está en ese camino, ¿no? Pero las opciones están abiertas. Mi primer plan es que sea digital, porque primero las jornadas de octubre fueron unas jornadas que tuvieron... Y ese es siempre un gran obstáculo, ¿no? La falta del apoyo económico para poder publicar sí, pero las investigaciones, los análisis. Claro, es un gran problema el tema económico, pero ahora también podemos salvar esos problemas económicos si lo publicamos de modo digital. Y yo creo, bueno, ahora tengo una percepción muy positiva, porque además se comunica muy rápido en el mundo digital y algunos artículos, por ejemplo, que publico yo, parece que no van a tener mucho impacto y ya veo publicados en diarios de otros países, en revistas digitales y todo eso. Entonces es muy bueno también el campo digital. Quizás el tema económico a veces nos restringe, pero nos abre otras puertas también, ¿no? Pero espero, ¿no? Si hay la posibilidad de publicarlo de modo físico, impreso, pues bien, bienvenido sea, claro. Bueno, Jaime, estamos con el sociólogo Jaime Chuchuca. Jaime, no quiero dejar pasar la oportunidad para usted como sociólogo, que siempre está analizando la realidad local, nacional e internacional. Le quiero preguntar su opinión sobre cómo mira usted las administraciones tanto del alcalde Pedro Palacios, del alcalde de Cuenca, como del prefecto de la SUAY, Yacu Pérez, y ya se ha cumplido una buena parte de su gestión, hablamos prácticamente de 9 meses ya. Hay criterios y criterios, ¿no? Pero no sé cuál es su percepción. Bueno, ahí hay que ponerse un poco en los zapatos, digamos, del año 2019 también, donde se desestructuró toda la maquinaria del correísmo y entró en una franca crisis abierta, ¿no? Porque en el año 2019, entre febrero y marzo, que fueron las elecciones y la campaña electoral del año anterior,
se propusieron grandes periodos de alianzas, alianzas de todos los sectores, incluyendo el correísmo en algunos lugares y también Alianza País Moreno con todas las fuerzas de la derecha y también de la oposición. En medio de eso hay varias formaciones políticas. Si analizamos la provincia de La Suay y Cuenca particularmente, pertenecen a dos grandes formaciones. La una, que es de Pachacuti, alrededor, me refiero a Yacu Pérez, alrededor de las organizaciones populares de izquierda y de oposición al correísmo y al gobierno de Moreno en un buen periodo, y por otro lado una formación política que trata de presentarse como ambigua, como cercana al gobierno, con un discurso mucho más conservador e incluso que tiene relaciones empresariales de parentesco alrededor del pacto político empresarial que mantiene Moreno. Porque si recordamos un poco el pacto político empresarial que tiene Moreno, es que él gobierna directamente con los grandes empresarios, las cámaras de producción, las cámaras empresariales, incluso su gabinete está compuesto de ese modo, y Pedro Palacios pertenece a un grupo empresarial. Él mismo dice, no, he sido 6 veces gerente de distintas empresas en Venezuela y empresas del grupo El Juri, y obviamente tiene una relación, y por ahí podremos ver estas dos formaciones políticas, ¿no? Ahora bien, hay una conexión central entre las dos es que se encuentra en una crisis económica de alta deuda, tanto la prefectura como la alcaldía. Producto también de las alcaldías anteriores, pero eso también no permite que cuajen sus programas políticos. Sin embargo, ahí viene la astucia, la inteligencia, digamos, de las autoridades, tanto de Yacu Pérez como de Pedro Palacios, y en eso yo creo que van muchos palmos más adelante el prefecto Yacu Pérez, que tiene mucha más movilidad política dentro de las organizaciones populares, vinculado mucho más directamente a las comunidades, a las parroquias, claro que con problemas e inconvenientes, pero Pedro Palacios ha caído brutalmente su popularidad en un espacio con el cual él ganó, ¿no? Recordemos que él ganó en las redes sociales, ganó en el Facebook, pero ahí mismo la ha perdido, ¿no? Esto es la paradoja de Pedro Palacios. Mientras él ganaba digno de un estudio, ¿no? Digno de un estudio. Mientras él ganó con memes y videos en el año 2019, las elecciones de la alcaldía, perdió su popularidad, hablando también de los memecitos, como por ejemplo en el levantamiento de octubre, ¿no? En el cual él no jugó un papel trascendental, no tuvo una posición coherente, y se alineó con esta formación política alrededor de las alianzas del gobierno de Moreno, y vemos que ha estado jugando por ahí, y desde ahí la popularidad ha venido de claro, más a menos. Jaime, y en el caso del prefecto de La Suay, hay también criterios, opiniones que unos piensan de una manera, otros piensan de otra, pero por ejemplo dicen que el prefecto, o sea, habría también que ver un estudio serio, una encuesta seria, pero él dice que más está dedicado al tema de las próximas elecciones, a promocionarse porque seguramente aspira a ser candidato a la presidencia de la República y ha descuidado sus propias labores en el Consejo Provincial de La Suay, sin desconocer que ha hecho una que otra minga y ha hecho uno que otro desfile. Ahora bien, yo un poco le sigo en las redes lo que hacen en Instagram, en Facebook. Todos los días por lo menos hay alguna acción de la prefectura en el sector rural, en construcción de calles, limpiados, se encuentran haciendo mingas. Digamos que eso es lo positivo en medio de eso. Ahora, y lo que usted manifiesta me parece que es sobre todo en el tema administrativo. Voy a recoger unas palabras de un exalcalde de Cuenca, de Marcelo Cabrera, y él decía en su segundo periodo, él fue 20 años autoridad de la provincia, y él decía en su segundo periodo que después de 2 años llegó a tener su equipo político dentro del municipio. Entonces hay que considerar también que tener un buen equipo administrativo es difícil para cualquier autoridad, alcaldía o prefectura. Y en este caso también yo creo que es una de las grandes debilidades del prefecto Yacu Pérez, que no mantiene un buen equipo administrativo, técnico, político para emprender las actividades de la prefectura. Desde su punto de vista, Jaime, ¿es una equivocación del prefecto tener en el manejo administrativo de la prefectura a varios familiares? Desconozco yo, bueno, sé porque esa es una denuncia también que ha circulado y se ha dicho con nombres y apellidos, ¿no? Sí, a mí me parece además que, bueno, no solo es si es que es esto así, me faltaría analizar un poco más, pero la estructura del Estado tiene relaciones de parentesco muy grandes, ¿no? El nepotismo está presente en todas las instituciones, son reveladoras, unas más descaradas que otras.
Hay una estadística, ¿no? 7 de cada 10 ecuatorianos, no solamente dentro del sector público, sino en el privado, consiguen trabajo por relaciones de parentesco y de amistad. Obviamente en el Estado van a haber este tipo de relaciones, ¿no? De parentesco. Ahora, el análisis también tiene que ir por el lado de la ejecución de la obra pública y de lo que usted manifiesta también. Yo no veo tan malo que los personajes de las autoridades hagan campaña, ¿no? Que hagan campaña política, siempre y cuando también ejerzan sus competencias de autoridad como prefecto o como alcalde. Se viene un proceso electoral, incluso el tema del levantamiento de octubre ha incidido en la correlación de fuerzas de lo que va a ser el próximo proceso electoral, que en realidad ya estamos en el proceso electoral. Estamos viviendo ya el proceso preelectoral. Tenemos candidatos, claro, hay encuestas. Y hay algunos candidatos que se están moviendo. Que, bueno, vengo analizando yo en estas semanas. Recuerde usted las grandes encuestadoras, como por ejemplo Cedatos, Perfiles de Opinión, Confidencial, etcétera. ¿Por qué a esta altura no han sacado públicamente ninguna encuesta de la intención de voto de los candidatos a la presidencia? Y eso de ahí es altamente sospechoso. Porque no les conviene. Porque no les conviene, claro, no les conviene dar nombres de personas que están seguramente con buenas opciones, de dirigentes que están con buenas opciones. Claro, eso es un manejo político muy por debajo de la mesa, ¿no? Y por supuesto, ahí también está la otra parte prefigurativa, que es del correísmo, ¿no? También hay sectores, movimientos que están hablando, Jaime, de revocatoria del mandato, tanto del alcalde como del prefecto por incumplimiento de sus labores, de sus planes, ofrecimientos, promesas, como usted quiera llamarle. Yo más me he enterado del tema de la revocatoria del mandato en el caso del alcalde, no del prefecto, en realidad no he escuchado, pero están abiertas las puertas, ¿no? Porque cada semana estalla algún caso muy crucial dentro de la alcaldía. Incluso, si recordamos, bueno, hace meses, ¿no? El viaje pagado por Huawei a los funcionarios. Bueno, eso está en investigación, ¿no? En la Fiscalía, tanto en la investigación, tanto en la Fiscalía como en la Contraloría General del Estado. Ambas instituciones públicas están investigando porque, claro, es público también, no es ningún secreto que viajaron invitados a Shanghái por la empresa Huawei, y Huawei obviamente es proveedora de tapa. Ahí está el conflicto. Claro, ahí te quiero ver, como dicen. Y en medio de una crisis tal vez de tapa, bueno, una crisis económica también del país, pero de las empresas públicas, también de las formas en cómo se aprecia la política y la administración de la alcaldía en Cuenca, no se le ve al alcalde Palacios como una persona seria. Incluso yo creo que tiene mucho miedo de enfrentar a los medios de comunicación, en planificar la obra pública, ya no tiene esa conexión. Ahora el alcalde Pedro Palacios y el prefecto Yacu Pérez, he visto yo que acuden a medios de comunicación donde únicamente le lanzan flores, pero no viene a medios de comunicación como donde acostumbramos a echar dardos. Ahora bien, claro que eso también es la postura política de las autoridades, y en eso tal vez hay una conexión. Quizá hay un poco, analizando hay a veces las entrevistas que hace Yacu Pérez y Pedro Palacios, quizá tiene mucho más habilidad en los medios Yacu Pérez, ¿no? Últimamente le he visto muy descompuesto al alcalde Pedro Palacios, y en eso no le permite analizar de modo tranquilo la operación de la política que se encuentra realizando en la ciudad. Y también uno de los grandes problemas del alcalde Pedro Palacios es su equipo. No tiene un buen equipo de trabajo, creo que va cambiando ya el tercer síndico municipal, no tiene un buen asesoramiento, contrata asesores extranjeros, tiene gerentes extranjeros, hay un equipo que vino de Quito a trabajar acá en Cuenca, o sea, incluso existen personas, ¿no? Gringos, se puede decir, asociados en medios de la asesoría. Cuando hubo el problema con el vicealcalde, vino un argentino, ¿no? Que desconocía incluso las normas ecuatorianas. Entonces, ese tipo de cosas van menoscabando, yo creo que la administración. Ahora, tener asesores de, no sé cuál es su criterio, Jaime, tener asesores, porque conocemos que ambos grupos ambas autoridades tienen asesores que ganan obviamente sueldo pagados por el pueblo, pero tienen asesores, pero no se dejan asesorar.
La pregunta es ¿para qué? ¿Para qué asesores si no se dejan asesorar? O tienen asesores, pero asesores que no sirven. Para decirles lo que no tienen que hacer. Claro. Ahora bien, si eso es parte también de las vanidades y a veces también de lo que ocurre, ¿no? En el poder, que hay ciertos rasgos de autoritarismo. Yo mucho más, bueno, de expresión pública, lo he visto esto bastante representado en el alcalde. Sin embargo, ni siquiera se mira la asesoría como tal, ¿no? Porque la asesoría política a veces pasa por el tema simplemente del análisis, de la consultoría y no se llega a ejecutar como política pública. Y también ahí se van los dineros del Estado. Bueno, hay que reconocer también que algunas de las propuestas, por ejemplo, en el caso de Yacu Pérez, sí la ha cumplido, ¿no? Como el tema de la tasa solidaria, y el tema cumplió. del sueldo. Y bajarse el sueldo también cumplió. Cumplió Ofertas de con la campaña, bajada. ofertas de campaña. El alcalde Pedro Palacios no ha cumplido lo que... Dijo que iba a ganar un salario básico. Sí, eso está en las redes sociales, de ese compromiso que no ha cumplido. También habló de otras cosas que tampoco hasta el día de hoy no ha puesto en práctica, no. Entonces, como se ve en el tema de gobierno, podríamos ir comparando algún momento entre los puntos programáticos de cada uno de ellos, se perciben cosas que uno u otro ha cumplido o no. Y en este caso también eso yo creo que le mantiene la popularidad al prefecto Pérez, mientras que al alcalde Palacios le ha restado puntos, ¿no? Y sobre todo el tema de la coherencia en la administración, la coherencia en las observaciones, en el discurso, Bien. en el manejo político. Bien, Jaime, gracias por su visita, gracias por la información que nos acaba de proporcionar, gracias por sus puntos de vista y gracias por el análisis de determinados acontecimientos políticos de la vida nacional y siempre a las órdenes. Un gran saludo y un abrazo a todos los oyentes de Radio Los Observador. Muchas gracias. Bien, desde siempre y hasta siempre.